Buenos días, bienvenidos hermanos y amigos de New Vintage Church en español. Les quiero invitar a alabar juntos. Si lo desean, pueden cantar conmigo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Feliz día de domingo, estamos contentos de estar con ustedes otra vez. De la casa Shiryo mandamos muchos saludos. Quisiera empezar diciendo gracias a Maritza por la alabanza tan bonita que acaba de poner. Es que realmente ella se esfuerza para ayudarnos con la alabanza y es una bendición, así que gracias Maritza. Hermanos, lo que queremos hacer hoy es empezar una nueva serie que va a ser corta, de 3 semanas, que va a tratar el asunto de lo que es el evangelismo. El evangelismo básicamente es compartir las buenas nuevas de Jesucristo con las personas que no conocen a Cristo. Ahora, hay muchas maneras de llevar a cabo el evangelismo, pero antes de hablar de maneras, lo que quiero hacer es hablar de la mentalidad de vida de uno que va a evangelizar. Realmente el corazón del que evangeliza es más importante que sus medios. Y vamos a ver que el mejor ejemplo que tenemos después de Jesucristo mismo es el apóstol Pablo. Ahora, Pablo nos da una descripción muy buena de cómo era él cuando evangelizaba a las personas.
cuáles eran sus métodos, sus motivos y el corazón que traía cuando compartía con las personas. El pasaje que vamos a ver esta mañana está en 1 Corintios capítulo 9. Son unos 8 versos que vamos a ver, pero requieren de cierta explicación, así que les voy a pedir que estén poniendo mucho caso porque esto es más enseñanza que prédica. Empieza el apóstol en el primer verso que vamos a ver, el verso 19, con esto dice: a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. ¿De qué está hablando? Pablo había sido fariseo del nivel más alto en la sociedad judía, pero cuando aceptó a Cristo dejó todo esto porque reconoció que realmente esto de la ley no le salvaba. Él necesitaba poner su fe en Jesucristo, cosa que hizo. Pero aparte de ser fariseo, Pablo era ciudadano de Roma, un ciudadano romano. Es que la ciudadanía de los romanos se compraba y uno podía mandar a todos si uno era ciudadano romano porque estaba en el grupo más elitista de todo el imperio romano. Y lo que Pablo está diciendo que dejó todos esos privilegios a un lado para servir a las personas con quienes él estaba compartiendo el evangelio. ¿Y cómo así? Es que cuando uno está evangelizando, uno tiene que reconocer que lo está haciendo para servir a la gente, servir el evangelio a la gente para que la gente pueda ser salva. No es asunto de hablar como si fueran menos a estas personas, sino hablar a las personas como los objetos de amor del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. Y nosotros debemos tener el mismo motivo cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con las personas. Ahora, Pablo sigue diciendo otras cosas que nos dan ejemplos de cómo él era cuando evangelizaba, que son pistas para nosotros. Los siguientes versos dicen así: para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Él sabía que por la ley nadie se justifica, porque para justificarse por la ley uno tiene que guardarla sin ningún error. Imposible, solamente Cristo lo hizo. Pero cuando él evangelizaba a las personas de la raza judía, él no empezaba con atacar la ley de ellos, él empezaba con darles el evangelio, sabiendo que si recibían el evangelio, el Espíritu Santo entraba a sus vidas y el mismo Espíritu Santo les iba a convencer de la realidad de la salvación por la fe y no por la ley. Lo que hacemos muchas veces los cristianos, tratamos de cambiar a las personas antes que acepten a Jesucristo. Y el primer paso es que acepten a Jesucristo. De hecho, en algún caso Pablo hizo algo muy interesante. Aunque estaba muy en contra de la justificación por la ley, una vez cuando él había aceptado a Timoteo como su discípulo, como su ayudante, él hizo que se circuncidara Timoteo. Porque dice en la Biblia que lo hizo por los judíos que estaban ahí. No fue por miedo de los judíos, lo hizo para que los judíos estuvieran abiertos y no ofendidos a tal punto de no escuchar el mensaje. Así que por cuanto no los había ofendido, les dijo la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo y muchos aceptaron. Después, cuando ya tenían a Cristo, él pudo hablarles de dejar la ley por completo, reconocer que estaban libres por la fe en Cristo Jesús. Ahora, él se hacía como si fuera una persona bajo la ley cuando estaba hablando a personas legalistas. ¿Y qué tal las personas que no eran legalistas? Los siguientes versos nos dan la respuesta. Dice: a los que están sin la ley, me hice como si estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Había personas que no eran judías, los gentiles. Y para los judíos, los gentiles eran como perros. Los judíos en su legalismo ni comían con los gentiles, pero Pablo cuando se hizo cristiano, él dejó el legalismo. Así que cuando él andaba con personas que no estaban bajo ninguna ley ni sabían lo que era la ley de los judíos, él llegó a ellos a su nivel.
De hecho, él comía con estas personas y una vez reclamó a Pedro porque Pedro había dejado de comer con los judíos por cuanto habían llegado los legalistas. Y Pablo está diciendo, hay que estar al mismo nivel de las personas con quienes uno está hablando para que reciban a Jesucristo. Así que Pablo comía con estas personas y para un judío comer con los gentiles fue algo como prohibido. Pero lo hacía porque era inocente, no estaba bajo la ley y por cuanto estaba bajo la gracia no importaba que comiera. Eso no afectaba su salvación. Así que cuando él andaba con los gentiles, con las personas que no eran judías, lo que él hacía es que él aceptaba las costumbres de estas personas, no al punto de pecar, pero para poder identificarse con esas personas. Y de esa manera las personas estaban abiertas y no ofendidas y no atacadas, y de esa manera escuchaban lo que Pablo les decía acerca de la cuestión del Evangelio. Les quiero decir algo, hermanos, un gran error que hacemos nosotros los cristianos, cuando llegamos con fulano para evangelizarlo o evangelizarla, lo que hacemos en muchos casos es que les predicamos un estilo de vida. No les predicamos el Evangelio, les damos una serie de reglas y ordenanzas y hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero nunca les decimos qué es el Evangelio. Y realmente es que eso hace que las personas se cierren, porque estas personas se dan cuenta que nosotros no estamos diciendo algo que les sirva. Todas las cartas del Nuevo Testamento por los apóstoles son cartas dirigidas a cristianos. Allí en esas cartas se encuentran las normas para llevar una vida santa, pero esas cartas están escritas a personas que ya recibieron a Cristo. Cuando estamos hablando a personas inconversas, tenemos que recordar, no estamos ahí para predicarles un estilo de vida. Estamos ahí para decirles de Jesucristo. Una vez que reciban a Jesucristo, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les abre el entendimiento y el corazón para que puedan, en primer lugar, entender, en segundo lugar, aceptar lo que Dios dice acerca de llevar una vida santa. Pero primero tienen que aceptar a Jesucristo. Así que el evangelismo es decirles el mensaje sencillo del Evangelio, cosa que vamos a ver en un momentito. Ahora, Pablo dice otra cosa muy interesante en el siguiente verso. Dice así: me hice débil para los débiles a fin de ganar a los débiles. ¿De qué está hablando? Hay personas débiles en esta vida que tienen vicios, que tienen costumbres malas, que tienen muchas cosas, ¿no? Y cuando llegamos con estas personas, no es que vayamos a participar en sus debilidades, ni sus vicios, nada de esto, pero no estamos ahí para atacarlos. Estamos ahí para compartirles el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando ellos reciban a Cristo, Cristo tiene acceso a su corazón, el Espíritu Santo empieza a mover en ellos, el mismo Espíritu Santo les convence de sus necesidades de cambiar su forma de vida. Yo tengo un amigo que es un cristiano ferviente. Y este amigo me decía una vez que antes de hacerse cristiano, él tomaba mucho. Y le llegaba un fulano, un cristiano, que quería convertirlo. No debemos llegar con la gente para convertir a la gente. Debemos llegar con la gente para decirles la verdad. La verdad los hará libres. Yo no. Entonces, lo que pasa, ese amigo me decía que este evangelista le llegaba y le decía que Cristo es el camino, la verdad y la vida, verdad, pero no le explicó nada, nada más le arengaba por el hecho de que mi amigo tomaba mucho. Y mi amigo me dijo que después de cierto tiempo se sintió tan mal porque él quería escuchar la verdad. Estaba esperando que el fulano le dijera la verdad, nunca le dijo la verdad. Nada más Cristo es el camino, la verdad y la vida, verdad, pero ¿qué quiere decir esto? Nunca le explicó nada, nada más le criticaba el hecho de que siempre tomaba, y es verdad que tomaba mucho. Entonces el fulano con el tiempo se hartó porque su blanco no respondía como él quería que respondiera. Y en fin, lo dejó de visitarlo. Entonces después mi amigo se aceptó al Señor a través de otra persona.
Y entonces cuando él aceptó al Señor, el Señor empezó a hablarle, el Espíritu Santo empezó a funcionar en su corazón y mi amigo por sí solo dejó la tomadera porque había aceptado a Cristo. El amigo le había explicado cómo era el asunto de Cristo a mi amigo, la segunda persona que le compartió, ¿no? Entonces cuando él supo lo que era el Evangelio y aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, empezó el cambio. No debemos exigir que la gente cambie antes de aceptar a Jesucristo. Por eso Pablo se hacía como los judíos, o como los gentiles, o como los débiles. Nunca al punto de pecar, claro que no. Pero no llegó para criticar a esas personas. Llegó con misericordia reconociendo que las personas estaban atrapadas por diversas maniobras satánicas, ¿no? Y cuando las personas encontraban la libertad en Jesucristo, el Espíritu Santo convencía a esas personas de la realidad de sus vidas. Ahora, quiero decirles algo muy interesante que me pasó cuando andaba en África. Lo que pasa es que uno tiene que dejar la comodidad de sus propias costumbres y su propia cultura para abrazar las costumbres y la forma de vida de las personas con quienes él o ella está hablando para evangelizar, para dar el evangelio. No a punto de pecar, obviamente, no estoy diciendo eso. Una vez fui a África con algunos pastores de España, amigos míos, y fuimos para visitar unas 20 iglesias que ellos mismos habían plantado. Y yo llegué de visita y me invitaron y fui. Entonces visitamos todas esas iglesias que estaban en poblados, en lugares muy remotos, ahí en la lejanía, ahí en la selva. No había luz, no había agua, no había nada. Llegamos a uno de esos poblados. A mí me tocaba predicar esa noche un mensaje de evangelismo para invitar a las personas a que aceptaran a Jesucristo. Bueno, llegamos a poblado. Cuando llegamos, una de las familias, una familia bien pobre, nos invitó a comer en su casa. No había luz, no había nada, una velita para ver lo que estaba ahí sobre el plato. Yo sabía que tenía que comer con gusto esa comida porque si no iba a ofender a esas personas. Y ofendidas esas personas no le escuchan a uno. Entonces yo comí la comida, no me gustó para nada y de hecho tuve que hacer el esfuerzo para no hacer caras, realmente no me gustó para nada. Pero yo sabía, habiendo leído en la palabra de Dios esto que estamos compartiendo y otras partes, que tenía que comerme la comida con gusto porque para esas personas era lo mejor que me podían ofrecer. Y habría sido un insultazo si hubiera rechazado la comida o si hubiera probado un poquitito dejando la mayoría de la comida a un lado, ¿no? Pues la gente se da cuenta. Bueno, me comí la comida. Entonces, más noche me tocó predicar. Pasamos una película evangelista, entonces prediqué un mensaje corto de como 15 y 20 minutos. Para esa hora de la noche había llegado un grupo de como 100 personas. Al final doy la invitación de aceptar a Jesucristo. Y les digo que todas las personas presentes aceptaron a Jesucristo y pidieron oración. Ahora, hermanos, si hubiera rechazado la comida de la familia que nos invitó a comer, había corrido la voz por todo el poblado y nadie habría llegado, mucho menos aceptado al Señor Jesucristo. La lección que estamos viendo en esta parte de 1 Corintios de Pablo, él era experto en llegar a las personas en el mismo nivel donde vivían estas personas, sin llegar al extremo de pecar, obviamente, pues la gente siempre se asusta, voy a pecar. No vas a pecar, tú sabes lo que es bueno, lo que es malo, no vas a pecar. Pero tenemos que llegar a las personas en su mundo. Tenemos que llegar a las personas con suficiente amor para las personas para realmente invertir tiempo en sus vidas para entender a las personas. Así lo hizo Cristo con nosotros. Invirtió mucho tiempo en nosotros y todavía está invirtiendo tiempo. Es un error pensar que el evangelismo tiene que ver con la cantidad de personas que levantan la mano derecha para que podamos apuntar en alguna tabla en la iglesia la cantidad de conversos. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es decir la verdad de Jesucristo a la gente
para que el amor de Jesucristo se derrame en sus corazones cuando reciban a Cristo. Entonces, Pablo sigue diciendo esto. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Voy a parar un momentito. Él está escribiendo a los de Corinto. Corinto estaba en las partes sureñas de Grecia, donde tenían juegos todos los años, los juegos del Istmo, donde estaba Corinto. Ahora, en una carrera solamente gana uno, pero uno tiene que hacer mucho esfuerzo para ganar. Y Pablo está sacando una analogía. El evangelismo, igual que las demás facetas de la vida cristiana, son como una carrera. Y nosotros tenemos que empeñarnos mucho para ganar. Pero en la carrera que la vida cristiana, habiendo aceptado a Cristo, todos podemos ganar. Todos podemos hacerlo. Hay más de un solo premio. Pablo sigue diciendo en esta parte lo que sigue. Corren de tal manera que lo obtengan. Y todo el que lucha se disciplina en todo. Ahora está hablando del boxeo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. ¿Qué corona? ¿De qué está hablando? Yo pensé que nosotros somos salvos por la fe. Es verdad. La salvación es por la fe y solo por la fe. La salvación es por la fe en Cristo más nada más. Ahora, una vez Pablo y Silas están en la cárcel en Filipos. El Señor milagrosamente los libera. El carcelero, asustado, pregunta qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Y Pablo le contesta así, muy sencillamente. Dice así. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús y nada más. Pero una vez salvos, Dios tiene cosas en nuestra vida que quiere que hagamos. Entonces, la corona que se comenta aquí es una de las pocas coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es la corona del evangelismo aquí. Dios tiene recompensas para los cristianos en el cielo. No estamos hablando de la salvación aquí, estamos hablando de las recompensas que Dios nos dará a base de nuestra obediencia como cristianos en esta vida, estando ya en el cielo. Se llama el Tribunal de Cristo. Les voy a leer nada más un solo verso porque realmente no es el tema de hoy, pero para que entendamos. En 2 Corintios capítulo 5 dice como sigue. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe, es un don, es un regalo, no es nada que ganemos nosotros, nada más recibimos. Pero una vez salvos, Dios tiene cosas que nos pide hacer. No para ganar nada, nada más cosas que nos pide hacer. En la medida que vayamos obedeciendo al Señor, Él tiene preparado una recompensa en el cielo para nosotros cuando lleguemos con Él. Exactamente cuando es este tribunal de Cristo, tengo una idea, pero no sé ciencia cierta, nadie sabe, pero es cuando ya estemos en el cielo. Ahora, la corona del evangelismo es la corona que Cristo mismo va a dar a las personas que evangelizan de acuerdo con el mandamiento de Cristo en la Gran Comisión. A nosotros todos nos toca evangelizar, compartir nuestra fe. Para algunas personas será con un amigo, otras personas tal vez con un grupito, pocas personas con miles. Pero a todos nosotros nos toca evangelizar. Y como digo, los números no cuentan. Lo que cuenta es tu corazón cuando estás evangelizando y tu amor para las personas inconversas que necesitan conocer a Jesucristo. Voy a seguir la lectura aquí en el pasaje principal. El verso 26 dice esto. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Pablo estaba bien disciplinado. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sé que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué está diciendo? Él tenía un propósito en la vida. El propósito de su vida era compartir el Evangelio con las personas. No estaba caminando por esta vida de la aventura. Tenía un propósito cada día que se levantaba. Entonces, hablando otra vez de la imagen del boxeador, dice que no está
boxeando nada más dando golpes al aire. Él tenía dos enemigos principales. Uno, el enemigo de Satanás y las fuerzas de las tinieblas, pero no está hablando de este enemigo aquí. Está hablando de otro enemigo que es aún más tenaz en muchos casos. Está hablando de su propia carne. Es que cuando uno no tiene a Cristo, el cuerpo domina el alma y el espíritu está muerto. Pero cuando Cristo viene a la vida de uno, todo se voltea. Ahora uno nace espiritualmente y la meta es que el espíritu, a través de nuestro espíritu, gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es esto. Él se domina en el poder de Dios para no estar sujeto a las pasiones e impulsos de la carne que le van a desviar de su propósito en la vida, que es compartir el Evangelio de Cristo con las personas. Ahora, cuando dice descalificado, no está diciendo que si no lo hago bien, Dios me va a botar del cielo, no tendré la salvación. Está hablando de ser como orillado en la cuestión de la obra del evangelismo. Es que hay personas, un ejemplo, hay personas que comparten el evangelio muy fielmente con personas y muchas personas aceptan. Y a veces llega a haber un grupo grande de personas. Pero el que evangeliza, si no tiene cuidado, si no está copiando su propia carne, no el cuerpo físico, sino la carne, entonces se le puede inflar la cabeza y puede empezar a como tomar ciertas, como les digo, hacer cosas que no debe hacer a base de su posición o su logro, lo que sea. Esas personas Dios las disciplina. Y si no se arrepienten, quedan orilladas. No pierden su salvación, porque todavía ya no son útiles para el Señor en el evangelismo. Siempre existe la cuestión de arrepentimiento, pero es que pasa mucho. Yo creo que todos nosotros sabemos de alguien a quien ha pasado esto. Pablo está diciendo, yo no quiero esto. No quiero ser descalificado de la carrera. No quiero ser descalificado del boxeo, quiero hacerlo bien. Entonces, quiero terminar con un encargo que Pablo da a Timoteo, un encargo que es para nosotros también. Les voy a leer, está en 2 de Timoteo, el capítulo 2, voy a leer 3 versos. El primer verso dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a cambiar un poco. Tú pues, Patricio, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, Shirley, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted puede poner su nombre allí. El punto principal, la gracia del Señor en este sentido nos capacita a hacer la voluntad de Dios. Nos tenemos que fortalecer en esa gracia, tenemos que hacer el esfuerzo. Pedimos a Dios la gracia que necesitamos para hacer su voluntad, pero al mismo tiempo ponemos en nuestra parte. La gracia es necesaria y es útil, pero es como gasolina. Puedo echar gasolina al tanque de mi carro y llenarlo. Ahí está la gasolina. Pero si no arranco y no manejo, la gasolina no me sirve. Igual con la gracia. Dios me da toda la gracia que necesito, pero si no empiezo a marchar, la gracia no me sirve. Entonces sigue diciendo Pablo a Timoteo esto. Dice, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. El punto principal aquí, aunque hay mucho, es que realmente tenemos que recordar que en esta vida tenemos un solo jefe que se llama Jesucristo. Realmente estamos en el ejército del Señor y respondemos a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pide hacer Jesucristo? Básicamente 2 cosas. Si queremos resumir todo, básicamente 2 cosas. En amor, conocerle cada vez más a Él y compartir el Evangelio con las personas. Básicamente son las 2 cosas que Cristo nos pide, ¿sí? Amar a Dios primero y al prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Conociéndole cada vez más. ¿Cómo amamos al prójimo? Compartiéndole el Evangelio, ¿sí? Entonces Pablo sigue diciendo a Timoteo esto. Dice, además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas.
Es necesario, hermanos, si vamos a evangelizar, llevar una vida que vaya de acuerdo con lo que predicamos. Nadie nos va a escuchar si estamos evangelizando y ven que nuestra vida es una vida desordenada. Tenemos que llevar una vida que demuestre que el evangelio ha funcionado en mí antes de compartir el evangelio con las personas. Es como el consejero matrimonial que está aconsejando a una pareja que está peleando mucho. Entonces la pareja le pregunta al consejero, ¿y cómo le va a usted? Pues no sé, me divorcié de mi esposa hace 2 años. Pues van a ir a buscar otro consejero, ¿verdad? Entonces Pablo termina diciendo en esta parte esto. Dice, el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Les quiero decir algo. El evangelismo de verdad requiere inversión de tiempo. Tenemos que esforzarnos. Es equivocado pensar que nosotros podemos llegar con las personas y hablarles del evangelio, van a aceptar el evangelio y ya terminó nuestra parte. Tenemos que dedicar tiempo a las personas para indicar a las personas, para demostrar a las personas que las amamos, como Cristo lo hizo con nosotros. Cuando las personas se dan cuenta de que los amamos, van a hacer caso a lo que decimos. En muchos casos lo que queremos es nada más decir la realidad del evangelio, entonces pues ya, pero así no es. Requiere inversión de tiempo, puede ser con un grupo, en alguna iglesia, en una campaña o nada más con el vecino, con un hermano carnal, con un compañero de trabajo. Pero tienen que entender que el evangelio realmente es la demostración más fuerte del amor del Señor. Ahora, nada más para dejar esto en claro, el evangelio básicamente es: Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó. Yo pongo mi fe en Cristo Jesús, que pagó el precio de mi pecado con su sangre, reconociendo que yo soy pecador y lo que merezco es la condenación. Pero si pongo mi fe en Cristo Jesús, la condenación ya la tomó Él en la cruz de Calvario y puede ser perdonado por Dios Padre. Entonces Cristo resucitó, lo cual quiere decir que yo puedo tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está el evangelio, ahí está. Pero es el mensaje respaldado por el estilo de vida y el amor que tenemos para las personas. Hermanos, vamos a orar. Y quiero que mediten esto que he dicho porque realmente es muy importante y creo que Dios quiere entrenarnos a ser evangelistas, ¿sí? Dios es bueno, no es para ganar nada, Dios es bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos, pero es asunto de cumplir, es asunto de hacer lo que tenemos que hacer. Dios es bueno, ¿por qué no oramos? Padre, te doy las gracias, Señor, esta tarde, esta mañana, por mis hermanos en la fe. Y gracias, Señor, que nos estás entrenando, que tú tienes muchas cosas para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esto que estamos viendo y que nosotros podamos evangelizar en tu gracia, pero con tu amor también. Y también te pido por cualquier persona que pudiera estar mirando este video que no te conoce, que ponga su fe en Cristo en este momento, Señor. Gracias, Señor, que viniste para perdonar, para salvar y para dar la vida eterna. Y por eso te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos en la siguiente. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga siempre.